Ya llegó al Senado de la República el Plan B de la reforma electoral. Y se preguntarán muchos por qué llegó al Senado de la República y no a la Cámara de Diputados. Simplemente por un tema de estrategia política. Pero ¿qué se necesita para que este Plan B pueda ser rechazado o aprobado en el Senado? Hay que recordar que en la Cámara de Senadores hay aproximadamente 128 senadores. Y como ley secundaria para aprobarse se necesita una mayoría simple. ¿Qué es la mayoría simple? La mitad más uno. Eso quiere decir en votos 65 votos a favor. Si fuera por un tema de introducción o una reforma a la Constitución, se ocuparía lo que es una mayoría calificada en el Senado, que serían 85-86 votos a favor por esta reforma. Lo sorprendente de todo esto es que hubo un cambio de decisión de aquellos partidos políticos que rechazaron la primera etapa de esta reforma electoral, como es el Partido Verde y el Partido del Trabajo, diciendo que sí, que ahora sí van a apoyar y que esta reforma beneficia al país. La cuestión es que hay un punto sumamente importante por lo que veo que cambió esta decisión, de que ya no se van a eliminar los plurinominales de listas de representación proporcional de los partidos políticos. Entonces la pregunta sería, ¿el Partido Verde y el PT votaron realmente la primera vez cuando rechazaron la primera reforma electoral para beneficiar a México o prácticamente para su beneficio personal? Bueno, eso es algo que se los dejo a ustedes. Hay puntos importantes que hay que tocar este Plan B de la reforma electoral, como la reducción de los cabildos, que pasaría de 7 a 15 como máximo. La otra es el tema de la transparencia y reducción de los presupuestos de los partidos políticos. Lo otro también sería la reducción del presupuesto de gastos de los congresos locales y el Senado. Y dos temas sumamente complicados y creo que hasta controversiales, que uno es la revocación del mandato y lo otro es el tema de la reducción del presupuesto al Instituto Nacional Electoral. Yo creo que hay que ponerse a analizar punto por punto y vamos a tocar cuáles podrían beneficiar a México y cuáles no, y se podría pues prácticamente ocasionar un desastre en materia electoral. Uno, el tema de la revocación de mandato. Se dice que esta reforma electoral, la revocación de mandato, podría efectuarse en el 2027 o en el 2028 si la sociedad lo exigiera. La cuestión está en que si se empata con la elección del 2027, cuando tendremos gobernaturas en juego, diputaciones locales, federales y ayuntamientos, podría perjudicar o mover la decisión de la sociedad. ¿Y que a quiénes beneficiaría? Pues simplemente a quienes tienen el poder. ¿Por qué? Porque el escaño de estar en el Ejecutivo Nacional, o sea, me refiero a la Presidenta de la República, desde ese lugar se pueden tomar decisiones. Se pueden dirigir algunos comunicados, algunas decisiones que podrían beneficiar a quienes, a los partidos que están participando y a los candidatos. Prácticamente es hacer campaña cuando eres presidente. ¿A qué se puede prestar esto? A que uses el aparato del Estado para introducirlo a las campañas políticas y sobre todo el presupuesto. Entonces, ¿la revocación de mandato es necesaria? Esa sería la pregunta, porque se necesita más del 40% de la participación del pueblo de México, que prácticamente a las últimas participaciones es imposible. Lo máximo que hemos tenido fue en el 2018 y fueron prácticamente el 30% de la población. Entonces, ¿realmente la revocación de mandato se va a efectuar? Pues claro que no. No se va a efectuar porque es una meta sumamente imposible de alcanzar para los tiempos que hoy estamos viviendo y sobre todo de que quien las están solicitando no son los partidos de oposición, sino que es el mismo poder que está, del Estado que lo está solicitando. Entonces, es un punto sumamente cuestionable, el tema de la revocación de mandato. Y lo otro es el Instituto Nacional Electoral, la reducción del presupuesto. Cuando reduces el presupuesto al árbitro electoral, a quien garantiza
las elecciones de este país que sean libres. A quien les da certeza jurídica y transparencia, lo único que haces es debilitarlo. ¿Qué se busca hacer en esta plan B, la reforma electoral con el Instituto Nacional Electoral? Es prácticamente eliminar personal, reducir costos operativos, reducir procesos o eliminarlos, y también eliminar algunos temas de capacitación para que se puedan agilizar. Pero ¿a quién beneficia todo esto al momento de debilitar o eliminar el presupuesto de este órgano autónomo, cuando al contrario se tiene que fortalecer? Porque es el único árbitro que tenemos que puede garantizar unas elecciones limpias y libres. Esa sería la pregunta. ¿Realmente a quién le beneficia quitar el presupuesto al INE? Es como si le quitaras el presupuesto al tema de salud. Cuando le quitas presupuesto al tema de salud, sería a medicinas, al pago a los doctores, a infraestructura en los hospitales, al tema de medicamentos, etc. Y eso sería un desastre en materia de salud. Precisamente este punto sería un desastre para un tema de democracia en el país y de libertad. Por eso pienso que es un tema sumamente debatible, el tema de la reducción del presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Al contrario, pienso yo en un criterio propio de que se tiene que fortalecer. Que la democracia en México es muy cara, ¿sí? Puede ser que sí sea muy clara, pero más cara va a ser la libertad. ¿O cuánto cuesta la libertad de cada uno de nosotros por no tener un sistema electoral fortalecido? Bueno, eso se los dejo a ustedes. Dos puntos controversiales: el tema de la renovación o del tema del mandato, revocación de mandato, y otro, el tema del presupuesto al Instituto Nacional Electoral. Dos temas sumamente debatibles. ¿Qué podrías beneficiar de esta reforma electoral? ¿O qué es la intención o la visión de esta reforma electoral? Sí, reducir el presupuesto o los gastos de funcionarios públicos, de políticos que a lo mejor abusan del tema, y que sí es justo en ocasiones, porque no puede ser que un político o un funcionario público gane más que un profesionista, o que gane más que un empresario, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Pero realmente, ¿hacia dónde va a ir todos estos recursos que supuestamente se van a ahorrar y van a ir en temas de infraestructura para el pueblo? Porque son más de 4,000 millones de pesos que se ahorrarían cada año. ¿Hacia dónde va ese dinero? ¿O hacia dónde van a ir? Porque hablan de proyectos, pero no nos dicen qué proyectos. ¿Realmente van a ir a proyectos para México? ¿O van a ir a proyectos de algunos políticos para su bolsillo? ¿O van a ir a un tema de agarrar esos recursos para proyectos nacionales que no tienen ningún sentido, como los que hemos tenido los últimos tiempos? Por mencionar algunos, como el Tren Maya, Dos Bocas y el AIFA. ¿Realmente va a ir a esos proyectos? ¿O va a ir a cosas que verdaderamente sí funcionan y que necesitamos los mexicanos? Por ejemplo, el tema de la seguridad, o el tema del desabasto de medicamentos, o el tema de educación, del tema de la infraestructura en escuelas. ¿O va a ir a un tema de asistencialismo social, que podía tomarse como un tema electoral? Entonces, esta reforma plan B electoral beneficia ¿a quiénes? ¿A quiénes beneficia realmente? Porque si se van a reducir prácticamente todo lo que está alrededor, ¿va a ser para beneficio del pueblo, como dicen, el lema que dicen? ¿O es para reducir y minimizar a los partidos de oposición, o a los políticos de oposición, o a los contrapesos del gobierno? Y eso es sumamente crítico, porque si reducimos los contrapesos de los gobiernos, pues nadie va a poder alzar la voz y decir esto se está haciendo mal. Nadie va a poder señalar lo que se está haciendo mal en México. Nadie va a poder decir esta acción va en contra de la Constitución o atenta en contra de la ciudadanía. Ya nadie va a poder. Entonces, ¿cuánto nos cuesta la libertad? ¿Cuánto nos va a costar el poder decidir o el poder hablar?
Yo creo que es un tema sumamente controversial, que se necesita mucho tiempo para hablarlo, pero yo solamente quiero dejarles un poco del análisis que veo de estos dos puntos sumamente controversiales, que los otros puntos podríamos darles el beneficio de la duda, pero que tampoco se han analizado en debates públicos, en los medios de comunicación, etc. Hay muy poca información sobre estos temas. Esperamos que los próximos días quienes hayan presentado esta iniciativa, me refiero al Ejecutivo y a lo mejor algunos funcionarios o diputados o senadores que son de Morena, nos expliquen realmente cómo va a beneficiar y que no nos hablen de los cuentos de hadas, los cuentos bonitos, sino que realmente nos digan esto es lo que va a beneficiar y esto es lo que podría perjudicar al país. Porque México no necesita una reforma electoral actualmente. Hay muchos problemas, vaya. Entonces, hablemos claramente y de frente por el bien de México, de todas y de todos nosotros. Espero que este video haya sido de gran beneficio para ustedes. Es un pequeño crítica y un pequeño análisis del plan B de la reforma electoral. Compártanlo en las redes sociales y dejen sus comentarios para próximos videos. Les mando un fuerte abrazo y Dios les bendiga.